tenemos a un invitado que tendrá información que darnos. Él vive en Washington porque es el representante del Perú ante la OEA. Se trata del jurista y embajador Gustavo Adriancén. Embajador, muy buenos días, gracias por estar en RPP. Muy buenos días, Mávila, muy buenos días, muy Fernando. Buenos días, buen lunes, gracias. Mejor semana para todos. En efecto, nosotros desde Washington estamos haciendo ese trabajo, Fernando, representar los intereses del país ante la Organización de Estados Americanos. Una tarea compleja, por cierto, pero que no resulta sino un reto muy agradable, ¿no? Ahora, sin duda el Perú ha estado en el ojo de la atención de la OEA y del mundo en general a partir del golpe de Estado de Pedro Castillo, pero después de eso hubo manifestaciones con 49 muertos de bala. Eso ha ocasionado naturalmente una enorme inquietud también, y al final hubo el tema del indulto de Alberto Fujimori, que ha dado lugar a ciertas observaciones. ¿En qué se halla el proceso de nuestra relación con las instancias de la OEA, las instancias que velan por los derechos humanos, sobre todo porque tenemos un plazo fijado, que es el 4 de marzo, para presentar un informe? Explíquenos, por favor, cuál es el procedimiento y cómo viene preparándose este informe, que dentro de 2 lunes deberá ser presentado. Correcto, Fernando. Has hecho un resumen apretado de algunos temas emblemáticos que hemos tenido que atender en la organización. La primera quincena de enero se dio respuesta al informe sobre las protestas sociales del año 22 y del año 23. El Estado ha cumplido, la Comisión Interamericana recibió la respuesta del Estado peruano. Esperamos en breve tiempo empezar coordinaciones más estrechas para poder definir el mecanismo de seguimiento para la implementación de las recomendaciones. Eso con relación a las protestas. Luego hemos tenido 2 sucesos que me parecen muy importantes y que probablemente no se hayan dimensionado como hubiésemos querido nosotros. Conseguimos el archivamiento del caso Artemio, un caso que nos tenía muy preocupados y que, por cierto, ha sido logrado gracias al trabajo articulado de la Cancillería, la Procuraduría General del Estado, la representación en la OEA y Costa Rica. Pero también hemos conseguido que hace unas semanas apenas la Corte devuelva a la Comisión Interamericana el famoso caso de Andía Neira, un caso que comprende hasta 70 terroristas. Por unas deficiencias ha pasado allí. Ahora tenemos enfrente, Fernando, la respuesta del Estado peruano a la solicitud que se hizo con relación al indulto Fujimori. El 4 de marzo. En efecto, la primera semana de marzo vamos a dar respuesta. Se está trabajando a través del ente rector, Ministerio de Justicia, con la Cancillería. Confiamos que nuestra respuesta sea lo suficientemente contundente como para que la Corte entienda las razones de nuestro Tribunal Constitucional, la posición del Estado peruano, y con ello sea suficiente. Pero podría no ocurrir aquello. Podría ser de que la Corte eventualmente nos convoque a una audiencia en la que el Estado tendrá que presentarse y mostrar sus argumentos, en mi opinión sólidos también, discutible como son casi todas las cosas en el derecho, pero finalmente esta es la posición del Estado hoy y la que vamos a llevar a defender a San José de Costa Rica, donde por cierto la decisión del Tribunal Constitucional. En efecto, esa es la posición que hoy día el Estado peruano ha asumido desde Cancillería y el Ministerio de Justicia, y es lo que se va a tener que sustentar. ¿Qué podría ocurrir allí? Después de la audiencia, eventualmente la Corte podría sentirse satisfecha también, podría no hacerlo. Y en este caso, el gran temor, el cuco que nos han puesto es que la Corte informe en la próxima Asamblea General, en su informe anual, que el Estado peruano ha tenido esta discrepancia con la decisión de la Corte, y bueno, aquello podría... ¿Cuál es la consecuencia para el país? Mire, en realidad... ¿Es una afectación únicamente a la imagen del país? Yo diría lo siguiente. A ver, cuando entramos en un proceso judicial o en un proceso de esta naturaleza, las decisiones que se adoptan a través de los órganos jurisdiccionales podrían ser criticadas, como en efecto lo están siendo las decisiones en esta materia por el Estado peruano. Si la si la Corte en este momento podría declararnos en este desacato, como se ha denominado, el Estado peruano recibiría ese informe, podríamos tener nosotros la posibilidad también de responder ante la decisión de la Corte y explicar las razones por las que esto está sucediendo. Fíjense, y decía que esto era muy discutible, estamos hablando del indulto Fujimori, estamos hablando del habeas corpus que concedan a Fujimori y que en última instancia el Tribunal Constitucional lo declara fundado y ordena su libertad. Es un proceso de la libertad. Lo están vinculando en el sistema interamericano con una ejecución y un cumplimiento de sentencias de Barrios Altos y Cantuta que será materia de discusión sin duda.
pero la posición del Estado peruano viene siendo esta. Ahora bien, hay un punto difícil que es el hecho de que nuestro embajador ante Costa Rica renunció y ha hecho claro que él ha renunciado por discrepar con los términos del indulto. Y se trata de Juan Jiménez Mayor, un jurista respetado, ha sido primer ministro, había sido nombrado en Costa Rica justamente para colaborar en nuestras relaciones con los órganos diferentes de la OEA, y resulta que él mismo es el que afirma esto está, desde el punto de vista jurídico, mal hecho. No es que se oponga al indulto, lo ha hecho saber, de la misma manera que tampoco el magistrado Monteagudo, que votó contra el indulto. No están contra el hecho de que Fujimori salga, pero consideran que jurídicamente ha sido hecho el indulto original, que es el que se ha validado, el del año 18, firmado por Pedro Pablo Kuczynski, mal hecho. Su opinión sobre el caso del ex embajador renunciante Jiménez Mayor, indulto del año 17, perdón. Hace una semana, Fernando, se ha dispuesto la designación de nuestro nuevo embajador en Costa Rica, que es el doctor y profesor universitario, el doctor Carlos Hackanson, y yo no puedo sino discrepar de la posición que ha expuesto aquí Jiménez Mayor. Bueno, quiero decir, él no está de acuerdo, no cree que los procedimientos hayan sido los adecuados, que la decisión del Estado peruano no haya sido la más correcta. Hay quienes pensamos que sí. Y fíjate, no creo yo que solamente seamos algún pequeño grupo de juristas los que estemos defendiendo la posición hoy día del Estado, sino que estamos defendiendo además lo que venimos a considerar, y ya resulta necesario, que es una propuesta de el inicio de un proceso de reflexión sobre el sistema. Fernando, cuando nosotros, el Estado peruano, se adhirió al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo hicimos en condiciones muy específicas. Entre esas condiciones, había unas que permitían que los órganos del sistema, Comisión y Corte, se autorregulen. Hemos llegado a un proceso de sobredimensionamiento de autorregulación, donde estos órganos prácticamente han tomado una dimensión que, como muchos lo han dicho acá también, y yo en gran parte coincido con ello, estaría afectando también decisiones internas. En este caso concreto tenemos el enfrentamiento de la decisión de un órgano como el Tribunal Constitucional, que ha tomado una decisión que el órgano supranacional, la Corte, no considera que sea posible. Pero acá tú has dicho algo que me parece importante destacar, Fernando. Sí. No se pueden oponer al indulto en el sistema interamericano. El indulto es una facultad presidencial. Se está cuestionando quizás sí el procedimiento seguido y algunas deficiencias que esto pudo tener, pero el indulto como tal es una facultad presidencial que el propio sistema reconoce. De acuerdo, hablaremos de eso y otros temas adelante, luego de la pausa, ¿le parece? Vamos a la pausa. Gracias. Estamos con Gustavo Adriancén Olaya, representante del Perú ante la OEA, exministro de Justicia. Son las 8:21, estamos conversando con el jurista y embajador del Perú ante la OEA, Gustavo Adriancén, que nos ha explicado la situación que nuestro Estado enfrenta por las objeciones que han habido a la calidad de los procedimientos que se aplicaron para conceder el indulto, no al principio del indulto ni a su eventual legitimidad, pero sí a los procedimientos llevados a cabo. Yo quisiera que, en relación con la pregunta que le hizo Mávila Huertas, nos precise cuál es el calendario que tenemos por delante respecto de ese procedimiento que pasa por el informe que ustedes deben presentar y que sin duda será público a partir del próximo 4 de marzo. Efectivamente, Fernando, 4 de marzo el Estado peruano debe hacer llegar su respuesta a la Corte como paso al límite. El informe, reitero, lo están elaborando desde el ente rector, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con la Cancillería. Confío y tengo seguridades de que el informe será un informe contundente, sólido jurídicamente y muy solvente. Inmediatamente después de ello, la Corte revisará el informe y eventualmente podría, reitero, sentirse satisfecha con esto o convocarnos a una audiencia en su próximo periodo de sesiones, que me parece que es en el mes de mayo. Inmediatamente después, los pasos siguientes podría ser de que en fecha posterior a la Asamblea General, que se va a producir 26, 27 y 28 de junio en Asunción, Paraguay, eventualmente se pueda decir algo o la Corte en su informe anual ante la Asamblea General pueda tener una referencia a la respuesta del Estado peruano y la situación del caso allí.
Más que eso, no va a haber. De acuerdo. Quería preguntarle a propósito de noticias o información o casos, en este caso, valga la redundancia, que tienen un impacto sobre la imagen de nuestro país en el tema de administración de justicia. ¿Qué va a pasar o qué podría ocurrir? ¿Cuál sería el impacto que podría tener la decisión de la subcomisión de comisiones, la subcomisión de acusaciones constitucionales de proponer la inhabilitación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia? Esto tiene que pasar a la comisión permanente, esto tiene que pasar al Pleno del Congreso, pero definitivamente, nuevamente, hay intención, por lo menos de algunas bancadas, de impulsar la remoción del total del colegiado. ¿Cómo analiza usted ese caso en particular? Mávila, me corresponde en primer lugar reiterar que somos extremadamente respetuosos de la división de poderes y de las decisiones que estos poderes tomen. Sin embargo, yo creo que estoy en condiciones de poder pedir que se reflexione de una manera muy mesurada, muy calmada, esta situación, en general a todos los actores, Mávila, porque creo que acá hay múltiples actores y creo que todos deberían colaborar en este proceso. La imagen que llevamos al exterior cuando vemos estos conflictos, estos choques entre poderes, desgasta al país. Y eso no es saludable porque estamos en un proceso de reactivación en el que queremos generar confianza. Y ver debilitadas nuestras instituciones y enfrentadas no nos resulta saludable. En este caso concreto le pediría que fuera más específico. Si esto ocurre, ¿cuál institución estaría debilitada? Bueno, en primer lugar, la propia Junta Nacional de Justicia, que eventualmente se podría ver afectada si es que eso es lo que ocurre, o inclusive también quienes tomen la decisión esta que tú has mencionado en la ruta que has indicado, comisión permanente, etc. ¿Consideraría que es un abuso o más bien una intromisión de un poder, el poder legislativo, el Congreso, en la autonomía que debe tener el Sistema Nacional de Administración de Justicia, inhabilitar o remover a los 7 integrantes de la Junta? Yo no estoy en condiciones, Mávila, de poder afirmar aquello, porque, y te lo digo sinceramente, no conozco el expediente al detalle. Por eso es que en manos de quien esté el expediente y quienes tengan a su cargo esta toma de decisiones es que yo invoco a la reflexión, a la prudencia. Mira, se habla en el sistema internacional de las debilidades que están sufriendo los sistemas de administración de justicia, de la injerencia sobre los sistemas de administración de justicia, del copamiento sobre los sistemas de administración de justicia, y hay ciertas acciones que harían creer que estaríamos en supuestos parecidos a estos. Por ejemplo, Entonces, yo creo que en esta línea... Yo sé que usted es muy cuidadoso con las palabras, pero lo que quisiera es que nos diera una opinión clara, que la gente pueda entender. Tenemos a un poder legislativo y tenemos a una junta. Se puede investigar a la junta, Sí, pero claramente pareciera, y eso es lo que muchos advierten, hay un intento de remover a esta junta que resulta ciertamente incómoda o no afín políticamente a un sector en el Parlamento. En la línea del análisis que usted ha hecho del debilitamiento de la administración de justicia en otros países, ¿usted diría que sería algo bueno o malo para la imagen de la democracia peruana que algo así ocurra? A ver, yo creo que para la imagen de la democracia peruana interesa sobre todo tener en consideración que nadie está exento del control constitucional. Nadie está exento del control constitucional. Hay organismos que ejercen control, efectivamente, que lo hagan de manera correcta, respetando el debido proceso y con la seguridad que puede significar el derecho a la defensa para quienes ahí estén involucrados. A partir de allí podemos ser investigados el que habla, la propia señora Presidenta de la República, ministros de Estado y todos los demás órganos. Nadie es intocable. Lo único que podemos exigir es que se hagan investigaciones que resulten ser objetivas y garantistas, nada más que aquello. Señora Adriancén, algo que llama la atención en el Perú es que se han multiplicado en los últimos tiempos las voces contra nuestra pertenencia al Pacto de San José y a la aceptación de la jurisdicción de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y sin embargo, se multiplican las medidas cautelares solicitadas por peruanos que sienten que sus derechos pueden ser garantizados por esta instancia internacional. Llama la atención que por una parte Zoraida Ábalos, pero también Patricia Benavides, es decir, personas que están enfrentadas y que responden sin duda a visiones del mundo diferentes. Ellas cuando se sienten amenazadas en sus derechos, apelan a la Corte y finalmente se olvidan de que en algunos casos han podido desear que nos retiremos de esa cosa. Yo quisiera saber cómo maneja usted la pluralidad de casos de
de peruanos que piden medidas cautelares a las instancias internacionales. Deben estar sorprendidos algunos de sus colegas que tantos casos de peruanos de varias, repito, orientaciones políticas diferentes coincidan en reconocer que la Corte juega un rol de garantía de derechos. Efectivamente, Fernando. Mira, en algún momento creo yo de que no solamente hemos llamado la atención por la cantidad de casos, sino por la variedad de casos y sobre todo por quienes resultaban ser los peticionarios de estas medidas cautelares. Has referido a personas que están en orillas totalmente opuestas, recurren al sistema. Y algo que pasamos muy ligeramente, Fernando, y me refiero a las voces que nos piden que nos vayamos del sistema, es que volvamos al 7 de diciembre, cuando se produjo el golpe de Estado. ¿Qué fue lo que dijo el felón? Voy a cerrar el Congreso, voy a cerrar el Poder Judicial, el Ministerio Público, voy a cerrar. No estuviésemos aquí. Y seguramente en ese momento estuviésemos pensando en la Corte, en la Comisión. Si ese golpe de Estado hubiera prosperado, solamente hubiésemos tenido como recurso el sistema interamericano. Sistema interamericano al que hoy recurren fiscales, periodistas, políticos, miembros de instituciones del Estado, muy variados. Y es el sistema el que acoge a todos. Nosotros discrepamos, Fernando. Discrepamos, por ejemplo, las medidas cautelares tienen un principio básico y así fueron concebidas, cuando está en riesgo la vida o la integridad física. Hoy día hay interpretaciones mucho más amplias. Ya no solamente te voy a cautelar la vida o tu integridad física, también, por ejemplo, tu posición en el trabajo. Y aquello va a generar, reitero, un proceso de reflexión desde el Estado. Pretendemos promover un proceso de reflexión a efectos de revisar, entre otros, el otorgamiento de medidas cautelares, volver sobre la esencia de las mismas y empezar a regularlas en plazos también. Muy bien, muchas gracias. Veremos entonces qué resultados tiene esta asamblea que nos ha anunciado en Paraguay en junio próximo, en la que se deben elegir justamente a 3 miembros de la Corte Interamericana. Ojalá que haya algunos candidatos peruanos que hagan la unanimidad entre los 34 miembros de la OEA. Sí, en todo caso, muchas gracias, señora Delancén, por haber pasado acá durante su estadía en el Perú, viniendo de Washington, sede de la OEA. Muchas gracias y muy buenos días. Muchísimas gracias. Son las 8:30. Vamos a ir a la pausa, pero al volver, aquí en Ampliación de Noticias, usted va a conocer cuál es la nueva respuesta de la concesionaria Rutas de Lima a una carta enviada, o mejor dicho, el contenido de esta carta enviada a las 8 de la mañana, hace un momento nada más, a la Municipalidad de Lima, en la que responde sobre la propuesta de una ruta alterna en el peaje de Puente Piedra. Con esa información y más, regresamos al volver de la pausa, 8:30.